¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Llegó el momento de traerles una nueva serie de Pokémon Reto Hardcore. El videojuego elegido para esta ocasión, como ya habrán leído en el título, es Pokémon Let's Go Pikachu, con la particularidad de que solo podré utilizar única y exclusivamente Pokémon Shiny de color verde. Así es, solamente podremos buscar y capturar los Shinies más odiados por la comunidad de Pokémon, bajo la mayoría de reglas Nuzlocke, como muerte permanente. Pero antes de mencionar las normas, como sé que me lo van a estar preguntando, quiero aclarar que la serie de Pokémon Diamante Brillante va a continuar, ya que solamente nos falta un capítulo para concluirla. Sin embargo, me quedé atascado buscando a Dialga Shiny con alrededor de 7500 encuentros y sigue sin aparecer, por lo que decidí darle un descanso y traerles esta serie que llevo tiempo planificando, ya que no quiero dejarlos sin contenido de este tipo en el canal, que sé que les gusta mucho. Dicho esto, pasemos a mencionar las reglas. Jugaremos en modo Nuzlocke, pero con algunas modificaciones. Si un Pokémon muere, no se podrá volver a utilizar. Si uno de mis Pokémon sobrepasa el nivel del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio, queda cancelado. Solamente podré utilizar objetos durante los combates y serán los que haya recogido en la aventura. No puedo comprar pociones ni nada por el estilo. Obviamente esto no aplica para las Pokéballs, repelentes ni nada de eso. Solamente podré capturar y tener en el equipo Pokémon Shinies de color verde. Esto implica que si atrapo un Rattata, por dar un ejemplo, no lo podría evolucionar, ya que Raticate es de color naranja. Podré hacer Shiny Hunting en cualquier momento, ya que no estaré limitado al primer encuentro de ruta, medalla de gimnasio, etc. Estaré haciendo encuestas en la pestaña de comunidad sobre ciertos Pokémon que no son completamente verdes en su versión Shiny, para que ustedes decidan si puedo utilizarlo o no. Así que estén muy atentos a ese apartado. De igual forma, procuraré buscar Shinies que sean completamente verdes. Por último, los motes los voy a elegir entre los miembros del canal, dándole prioridad a los de nivel 2. Como agradecimiento, puede que en algún momento elija alguno al azar entre todos los suscriptores. Todas estas reglas se aplicarán hasta la Liga Pokémon, donde haremos los típicos ajustes que se suelen hacer en la mayoría de loques. Obviamente, si pierdo a todos mis Pokémon Shinies, daré por terminado el reto. Así que no será una tarea sencilla. Estaré haciendo directos buscando a nuestros Shinies color gargajo de vez en cuando. De hecho, ya hay un par de ellos resubidos al canal, por si los quieren ver. Y después de esta larguísima introducción, los dejo con el primer episodio de Pokémon Let's Go Pikachu, utilizando solamente Pokémon Shinies verdes. Así que pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Elegimos el nombre de nuestro personaje, el cual obviamente será gran autor, pero como ya saben, mi nombre real es Oscar, y Shupo está de vuelta como nuestro rival. Comenzamos en nuestra habitación con la llegada repentina de Shupo, quien viene apresurado esperando vernos en pijama aunque lo niegue, ya que sabe que nuestro personaje duerme en calzones. Salimos de nuestra casa en busca del profesor, el cual no se encontraba en el laboratorio, sino a las afueras del pueblo hablando con unos Pidgey, lo que confirma nuestra teoría de que puede hablar con los Pokémon. En eso aparece Pikachu, nuestro inicial no canónico y de relleno, ya que no podemos utilizarlo. Lo capturamos rápidamente y lo seguimos hasta el laboratorio, donde Shupo nos está esperando. Tomamos la Pokéball de Pikachu y le dimos el mote de Puck, ya que nos estará acompañando toda la aventura aunque no querramos, obviamente desde el PC. Recibimos la Pokédex del profesor y al salir del laboratorio nuestra madre adoptiva nos entregó el mapa. Pasamos por la ruta 1 y llegamos a Ciudad Verde, donde nos dieron la tarea de llevar un paquete de regreso a Pueblo Paleta para el profesor Oak. Nos teletransportamos al laboratorio y entregamos su Uber Eats al profe, quien nos recompensó con unas vallas, y al querer salir del laboratorio, Shupo nos retó un combate, el cual ganamos a pesar de tampoco ser canon, ya que todo esto es relleno hasta que consigamos a nuestro primer Pokémon Shiny verde. Esta persona, que no tengo ni la menor idea de quién sea, nos regaló el conjunto deportivo y nos dirigimos hacia la ruta 1, donde aproveché para ir capturando unos cuantos Oddish para comenzar nuestra cadena de 31 encuentros. Si no sabes para qué sirve esto, no te preocupes, lo explicaré más adelante. Derrotamos al joven Cecilio y pasamos por el Oxxo de Ciudad Verde para comprar unas cuantas Pokéballs. Luego nos desviamos un poco para recoger esta poción, la cual nos será súper útil en un futuro. Por cierto, trataré de mostrar todas las veces en las que encuentro una, para que vean que no las estoy comprando, pero si se me llega a pasar espero que no me funen. Llegamos a la ruta 2 y posteriormente entramos en el bosque verde, donde tendrá lugar nuestra primer cacería de Shiny. Encontramos otra poción detrás de este árbol, y tuvimos que encargarnos de algunos entrenadores que nos estorbaban para llegar hasta un objeto que es de suma importancia para nosotros, ya que se trata de un frasco de colonia. Para los que no saben, este objeto aumenta mucho la aparición de Pokémon salvajes y a su vez también aumenta ligeramente las probabilidades de encontrarse con un Pokémon variocolor. Se pueden encontrar únicamente 2 frascos antes de poder comprarlos, ya que primero hay que derrotar a Misty para que estén a la venta, por lo que tendremos que administrarlos muy bien. Hay unos cuantos Pokémon interesantes en este lugar que son válidos para nuestro bloque.
El más conveniente para nosotros es Bulbasaur, pero tiene una tasa de aparición bastante baja, por lo que necesitaremos mucha suerte para conseguirlo shiny. Otro buen candidato es Oddish, que tiene los mismos tipos que Bulbasaur, por lo que sería muy útil para la mayoría de gimnasios, aunque no es tan bueno como un inicial. El resto son Kakuna, que es verde en su forma shiny, al contrario de su preevolución Weedle, por lo que necesitamos que aparezca sí o sí evolucionado, y Pidgey, el cual la verdad en su forma shiny lo veo más tirándole a café o amarillo, por lo que de aparecer tendríamos que dejar que ustedes decidan si cuenta como verde o no. Después de un rato conseguimos nuestra cadena de 31 capturas de Oddish, lo comenta las probabilidades de shiny de 1 entre 341, y si usamos el frasco de colonia, baja hasta los 315 encuentros. Esto aparentemente afecta a todos los Pokémon por igual, por lo que es irrelevante cuál capturemos, aunque si hacemos la cadena con uno en particular, aparece con mayor frecuencia. Tras 4 horas de espera, por fin encontramos a nuestro verdadero inicial, un Oddish shiny. Decidí utilizar el truco del segundo jugador para tirar 2 Zonorval, ya que no quería que se escapara. Logramos capturarlo y verificando sus estadísticas, me di cuenta de que salió con una naturaleza perfecta para Vileplume defensivo, por lo que empezamos nuestra aventura con el pie derecho. El nombre que tomé de entre los miembros del canal fue el de Fernanda, aunque posteriormente en directo me pidió que la llamase Maffer, por lo que no se saquen de onda si no concuerda de momento con el layout. Ahora sí, a partir de aquí comenzaba realmente nuestro reto, por lo que depositamos a Puck, el cual solamente usaremos para las cacerías de Shiny, para evitar el sobreleveleo. Acabamos con un par de entrenadores sin muchos problemas y salimos del Bosque Verde hacia Ciudad Plateada, donde se encuentra el primer gimnasio. Shupo nos recibió con un regalito de 5 pociones, las cuales no creo que necesitemos, o eso espero. Cuidamos un rato de este Slowpoke para que no le roben su cola, y recibimos una perla grande de su dueña como recompensa, la cual venderemos más adelante para comprar Pokéballs. Después de esto nos dirigimos ahora hacia el gimnasio. El Pokémon más fuerte de Brock está al nivel 12, por lo que aún podíamos levelear un poco. Derrotamos a ambos entrenadores del gimnasio fácilmente gracias a nuestra ventaja de tipo, por lo que ganamos un poco de experiencia. Aún así estábamos bastante por debajo del nivel del líder, pero al ser Maffer de tipo planta no deberíamos de tener muchos problemas si usamos una buena estrategia. Brook abrió el combate con un Geodude al nivel 11, por lo que empezamos haciendo desarrollo para bostear nuestro ataque especial y barrer su equipo. Recibimos un placaje crítico, el cual nos bajó apenas un cuarto de vida, así que seguimos bosteándonos. Recibimos un segundo placaje que nos dejó la vida en amarillo, pero con absorber acabamos de un solo golpe a Geodude y nos curamos toda la vida. Fue entonces que salió Onix al campo, quien nos sorprendió siendo más rápido que Maffer y acertó un potente lanzarrocas. Aún así llevábamos un +2 en ataque especial, por lo que de un solo absorber también cayó debilitado, dándonos así nuestra primera medalla de gimnasio y la MT golpe cabeza. Al salir nos encontramos con Gary, digo Azul, el cual nos regaló 5 superbolas que nos vienen de maravilla para nuestra próxima cacería. Nos dirigimos hacia la ruta 3 después de curar a nuestro equipo y conseguimos otra poción más. Combatimos contra esta entrenadora, la cual llevaba también un Oddish, pero corriente porque no es shiny como el de nosotros, y avanzamos hasta este arbusto, donde conseguimos el segundo frasco de colonia, por lo que podíamos comenzar a buscar un nuevo shiny verde. Vencimos a la dominguera Roberta para que no nos estorbase y empezamos a encadenar capturas de Mankey. En esta ruta podemos encontrar otro puñado de shinies verdes que nos serían bastante útiles. El propio Mankey, que de hecho era mi objetivo, Spearow, el cual tendría que ser a votación, y por último Sandrush, que de salir shiny no podría evolucionar ya que Sandlash es de otro color. Después de 11 capturas tuve que regresar a Ciudad Plateada ya que se me estaban acabando las Pokéballs, así que vendimos unos cuantos caramelos, los cuales no podemos utilizar de todas formas, y compramos superbolas. Regresamos a la ruta 3 para seguir nuestra cacería y sorpresivamente tras unos minutos apareció Sandrush Shiny. Usamos el truco del segundo jugador y lo capturamos con una Super Ball. No era nuestro objetivo, pero nos servía para cubrir esa debilidad contra los tipos fuego y volador, y encima nos salió con naturaleza bastante decente. Para este Pokémon tuvimos muchísima suerte ya que no utilizamos el frasco de colonia, por lo que las probabilidades fueron de 1 entre 341, y podremos guardar el objeto para buscar otro Shiny más adelante. El mote que le di fue el de Tirador, quien fue nuestro primer miembro del canal en nivel 2.
y continuamos hacia la ruta 4. Entramos al Monte Luna donde el equipo Rocket estaba haciendo de las suyas y cerca de la entrada conseguimos otra poción y derrotamos unos cuantos entrenadores para ganar algo de experiencia. Perseguimos al equipo Rocket y bajamos por unas escaleras donde nos enfrentamos a un recluta. Lo vencimos rápidamente y comenzamos una racha de capturas de Zubat, un Pokémon que es verde en su forma Shiny al igual que su evolución, por lo que podría ser útil para el gimnasio de tipo agua. Una vez llegamos a las 31 capturas decidí hacer este Shiny Hunting en directo. Tras apenas 26 minutos apareció un Clefairy Shiny y comenzaba el primer debate de si debíamos capturarlo o dejarlo ir. Entonces creo que Bárbara sí le tocó esa imagen. Pero sí, ese me gustaba mucho. ¡Uy, no! No, no, chicos, Shiny, no. No. No, Clefairy Shiny, no. No lo voy a poder capturar, no me jodas. Si les soy sincero, desde mi punto de vista no debería de contar como Shiny verde, pero la mayoría de gente votó que sí, tanto en directo como en la pestaña de comunidad, la cual pueden ver por ustedes mismos, así que procedí a capturarlo. ¡No! ¡Lo capturamos a la primera! El mote que elegí para este Pokémon fue el de Sparkles, otra miembro del canal de nivel 2. Ya saben que si quieren un mote pueden darle al botón unirse para hacerse miembros del canal, y así tener más chances, ya que es mi forma de recompensar su apoyo a través de ese medio. Hubo un segundo directo donde conseguimos otro Shiny verde, pero dejaré que eso lo descubran ustedes mismos en el video resubido, ya que fue un fail bastante gracioso y el nacimiento de un nuevo meme en el canal. Dejaré la tarjeta por aquí arriba. Continuamos nuestro camino a través de la cueva y nos seguimos encontrando al equipo Rocket de vez en cuando. Vencimos a unos cuantos reclutas más y llegamos hasta donde se encontraba el cerebrito Miguel. Me hace mucha gracia el nombre de ciertos NPC en este juego. Abrimos con tirador frente a Voltorb y lo acabamos con golpe cabeza. Contra Magnemite utilizamos a Maffer, que después de muchos absorber, debilitó al oponente, dándonos la victoria, por lo que lo obligamos a que nos dé un fósil. Elegimos el fósil Domo, ya que Kabuto puede ser un miembro Shiny muy interesante para el equipo en un futuro. Y tras esto apareció nuevamente el equipo Rocket, quienes trataban de robarnos el fósil que nos robamos hace un momento. La verdad no recordaba que este era un combate doble, aunque es algo lógico, y hasta ese momento Sandresh no había aprendido ningún ataque tipo tierra, por lo que podía complicarse un poco. Decidí spamear Somnífero, un movimiento recién aprendido por Maffer, y comenzamos a bostear nuestro ataque especial, mientras que Tirador atacaba con golpe cabeza. Después de muchos turnos logramos tumbar a Koffing y después a Ekans. Sin ninguna baja, salimos de la cueva y nos dirigimos hacia Ciudad Celeste para nuestro segundo enfrentamiento de gimnasio. Leveleamos un poco capturando unos cuantos Spearows, ya que el Pokémon más fuerte de Misty está al nivel 19, por lo que me confié y decidí llevar así a mis Pokémon, lo que después probaría ser un gran error. Entramos al gimnasio y nos encargamos fácilmente de los Pokémon de tipo agua de las nadadoras, aunque aquí se les llaman modelos por alguna razón. Luego llegamos hasta Misty con unos cuantos niveles por debajo, pero pensé que no sería problema, ya que tenemos a Maffer de tipo planta. Y si creían que este iba a ser un combate sencillo, prepárense. Misty abrió con Psyduck y nosotros con Maffer. Luego recibimos un potente ataque de confusión, que nos hacía algo de daño, pero podíamos aguantarlo bien. Así que utilizamos Somnífero para después bostearnos con desarrollo. Atacamos con Absorber para recuperar salud y sorpresivamente Psyduck no cayó un solo golpe, pero seguía dormido, así que aproveché para meter un segundo desarrollo, pensando en el Pokémon que venía detrás. Aquí es donde creo que cometí un error, ya que me metí un tercer desarrollo en vez de atacar, así que Psyduck despertó y acertó un ataque de confusión. Al ser más rápido que nosotros acertó un segundo ataque y lo acabamos con Absorber, pero ya muy debilitados, aunque con el ataque especial más 3. El último Pokémon de Misty era Starmie, que lleva de tipo secundario el psíquico, así que decidí utilizar una poción porque sabía que sería más rápido que nosotros y podía matar a Maffer de un solo ataque. Y efectivamente Psico-Onda nos hacía demasiado daño. Para este punto estaba tratando de no utilizar a Clefairy, porque aún no veía el resultado de la encuesta, y Sandresh no podría salir ya que caería de un solo ataque seguramente, y lo necesitábamos para el combate contra LT Surge. Afortunadamente tenía muchísimas pociones. Al final decidí utilizar a Clefairy ya que era eso o perder el Loque, y dormimos a Starmie con Canto. Utilizamos una poción en Maffer y otra en Sparkles. Decidí atacar con doble bofetón para intentar dejar a rango de un Absorber a Starmie, pero se despertó y nos hizo escaldar, el cual aguantamos a duras penas. Para este punto la verdad estábamos bastante jodidos, pero aún teníamos varias pociones, por lo que si las llegamos a utilizar bien podríamos salir de esta. Recibimos un segundo escaldar que casi debilita a Sparkles, por lo que cambiamos a Maffer, esperando que Starmie no vuelva a utilizar Psico-Onda, pero sí lo hizo.
Seguimos usando pociones y Starmie no paraba de atacar, por lo que caeríamos tarde o temprano. Pero de repente Starmie comenzó a usar rapidez, que nos hacía menos daño, así que pudimos curarnos por completo la vida, y en un turno que era clave, Maffer falló un somnífero, por lo que creí que estaba todo perdido. Quedaba esperar a que Starmie le diera por atacar otra vez con rapidez, antes de que se nos acaben las pociones, y milagrosamente así fue. En un turno muy arriesgado donde pudimos haber muerto de un psico-onda, acertamos un somnífero y luego un absorber mientras Starmie seguía dormido. No hacía demasiado daño, pero teníamos ya una salida. Usamos otra poción y Starmie seguía roncando, así que aprovechamos para seguir atacando. Tras despertar usó rapidez, lo cual aguantamos bastante bien, y de un segundo absorber se quedó a rango de una poción por parte de Misty, por lo que no quise arriesgar y volvimos a dormirlo con somnífero. Al final esto no sucedió y cayó debilitado de un tercer absorber, dándonos la victoria de un combate que a priori debía de ser bastante sencillo, pero que por mi exceso de confianza se complicó demasiado, ya que podía haber subido un poco más de nivel o evolucionar a Sparkles. Para este momento la gente ya había decidido que era válido en directo, pero por necio no quise utilizarlo, y al final del día fue una pieza clave para no perder el loque. Tras conseguir nuestra segunda medalla de gimnasio, ya deberían de estar disponibles los frascos de colonia a la venta, para comenzar un nuevo Shiny Hunting. Sin embargo, nosotros lo dejaremos por aquí. Y bien gente, espero que hayan disfrutado mucho este primer episodio. Si es así, no olviden dejar su like y comentario, ya que me ayuda muchísimo a llegar a más personas. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, para no perderse ningún video mío. Por supuesto, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla. Y sin más que agregar, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.